Ya hemos visto que desde Blazor en C# podemos llamar a código JavaScript. Podemos pasarle argumentos, recibir el valor devuelto de la función JavaScript e incluso pasarle la función referencia de componentes capturados desde Blazor. Pero también podemos hacer lo contrario, llamar a código C# desde JavaScript. Tenemos dos aproximaciones, llamar a métodos estáticos dentro de nuestro assembly o llamar métodos desde instancia. Vamos a empezar por el primero. Tenemos aquí un ejemplo en el proyecto Storage Library. Estamos en index.razor.cs. Aquí tenemos un método que va a poder ser llamado desde JavaScript. Es el método setMessageFromC#. Este método, como ven, está decorado con el atributo JSInvocable, que va a hacer que JavaScript sea capaz de llamarlo. Este método recibe un parámetro mensaje y lo que hace es asignar esta variable message que es estática, el valor recibido. Y esta variable en nuestra plantilla se va a pintar aquí. Si message no está vacío, lo pintará por pantalla. Esta aproximación en Blazor WebAssembly puede ser válida, ya que cuando cargamos una instancia se carga por navegador. Sin embargo, en un entorno de Blazor Server, esta variable estática se compartiría entre todas las instancias de los componentes. Es decir, pues si entran 5 clientes, los 5 podrían verse afectados por la interacción de los otros en esta variable. Así que esta aproximación para Blazor WebAssembly sí que nos puede valer, pero para Blazor Server no. No importa, para nuestro ejemplo nos bien, porque además luego lo cambiaremos a método de instancia. Bien, ¿cómo llamamos a este método de JavaScript? Tenemos aquí www.root, nuestro fichero storage function, y aquí tenemos la función setMessage. ¿Y qué hace esta función? Pues hace .NET.InvokeMethodAsync. ¿Y qué le pasa? Como primer parámetro le pasa assembly, en el que está nuestro método, que es storageLibrary.claim. Y como segundo parámetro le pasa el nombre del método. El nombre del método se infiere por el nombre del método real, pero podríamos incluso llegar a cambiarlo utilizando el parámetro que puede recibir nuestro atributo JSInvocable. setMessageFromC# y le enviamos el parámetro a este método. Le decimos el mensaje lo ha enviado JavaScript. Y luego lo que hacemos es pintar por consola el valor devuelto de nuestra función C#. Usamos un .den porque evidentemente esto es asíncrono y nos devuelve un onPromise que tenemos que resolver aquí. Pintamos en consola el valor que nos devuelve nuestro código C#. ¿Y cómo vamos a desencadenar la llamada de JavaScript a C#? Pues aquí en nuestra aplicación, en nuestro CS, en onAfterRender, lo que hacemos es llamar aquí a setMessage, llamamos a la función JavaScript setMessage, la función JavaScript setMessage llamará a la función C#, setMessageFromC#, que cambiará la variable mesa y pintará en pantalla. Además, el valor devuelto por C# se pintará en consola desde JavaScript con console.log. Vamos a ver si funciona. Shift F6, ejecutamos con función F5. ¿Cómo te llamas? Juanjo. Y fíjense, aquí tenemos el mensaje, el mensaje lo ha enviado JavaScript, es decir, hemos conseguido llamar a nuestra función JavaScript desde C# y luego la función JavaScript ha llamado a nuestro método C# que ha cambiado el mensaje. Pero como les he dicho antes, esta aproximación a mí realmente no me gusta porque utiliza métodos estáticos. Podemos llegar a utilizar métodos de instancia, sí, se puede hacer, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a cambiar el código, tenemos en el CS por el código que tengo yo en el portapapeles. Borramos y pegamos y ahora fíjense en los cambios. Bueno, primero que todo, nuestro componente ahora implementa iDisposable. Ahora veremos por qué. Como ven, ahora nuestra variable mesas ya no es estática, es privada. Y aquí tenemos algo llamado DaNetObjectReferent. Este DaNetObjectReferent es el que se le va a pasar a la función JavaScript y va a contener nuestro objeto de instancia. Además, le decimos que este tipo index, es decir, va a contener un objeto de nuestro propio componente. La función sigue siendo JSInvocable, pero ya no es estática, por lo cual puede interactuar con la variable privada mesas. Y la llamada al index ha cambiado un poco. Fíjense, hacemos indexReferent, la referencia a nuestro propio componente es igual a DaNetObjectReferent.create. Y le decimos que le pase el valor a nuestra instancia de componente. Y ahora cuando llamamos a la función JavaScript de setMessage le pasamos indexReferent como referencia. Vamos a ver la función JavaScript. La tenemos aquí. Fíjense, ahora la función setMessage recibe un parámetro que es la referencia de nuestro componente de DaNet, nuestro componente Blazor. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues en lugar de DaNet.invoke
method async, lo que hacemos es directamente component ref, es decir, nuestro componente le decimos dentro de nuestro componente llama al método setMessage from C#. Como ven, ya aquí no hace falta assembly porque ya tenemos la referencia al componente. El resto es exactamente igual. A ver si esto compila. Y ejecutamos con F5. Ok, ¿cómo te llamas, Juanjo? Y aquí el mensaje lo ha enviado JavaScript. Si vamos a la consola, también veremos aquí el texto devuelto desde Danet. Es X, por lo cual también ha funcionado la parte de devolución desde Danet hasta JavaScript. Y por último, vieron que estábamos implementando IDisposable. ¿Por qué? Porque este objeto, la referencia a nuestro componente, tenemos que destruirla cuando el componente deje de utilizarse. Y lo hacemos aquí. En dispose hacemos indexReference. Dispose con esta interrogación porque por si es nulo, porque no continúe con el dispose del componente. Y hay ahora sí una última cosa que no les he contado, y es que fíjense aquí en nuestro onAfterRender, después de llamar a la función JavaScript, hemos hecho un state has changed. ¿Por qué? Porque tenemos que forzar a nuestro componente a que se vuelva a renderizar para que pinte los cambios que hemos hecho en la variable mesas y en la variable name. Esto podría provocar un bucle porque si no ponemos el if first render, este componente se renderizará por primera vez, llamaría a las funciones JavaScript y luego forzaría otra renderización y vuelta a empezar desde aquí. Pero como estamos diciéndoles, solo ejecuta esto si la renderización se hace por primera vez, estamos rompiendo el bucle y todo funciona correctamente. Normalmente la llamada a state no es necesaria, por ejemplo, cuando un componente cambia como respuesta a un evento, pero en este caso sí que es necesaria porque el onAfterRenderAsync se ejecuta cuando el componente ya está renderizado y no espera que se haga ya ninguna modificación en el componente.